El primer operativo ambiental desarrollado por la Fiscalía y avalado por el gobierno, cuyo objetivo es recuperar los parques naturales de la depredación humana, puso al descubierto una dura realidad social. Sí, señor, mire esto. A los colonos que hoy muestran documentos de propiedad se suma una estructura disidente de las FARC que ya empezó a sembrar el miedo. Caracol investiga. En la parte de allá queda Parque Picachos, aquí empieza Parque Tinigua. Allá queda Parque Chiribiquete y hacia allá Serranía La Macarena, toda una sola línea. De bosque. De bosque. Rodrigo Bonilla es un campesino colono de la vereda Girasol. Fue testigo de la tensión que allí se registró hace 3 veces con la operación Picachos. Hasta ese día se respetó este letrero que decía, aquí empieza Parque Tinigua, ¿sí? Los campesinos se indignaron y este fue el resultado. Son las huellas que deja un operativo por la recuperación legítima de los parques naturales colombianos y que plantea una disputa abierta por la posesión de las tierras que Bonilla defiende como herencia de su padre, trabajada hace 20 años. La finca que nosotros tenemos son 250 hectáreas, ¿sí? La mitad de mi mamá y la mitad es mía, entonces son 125 hectáreas para cada uno, ¿sí? Yo manejo 200 animales ahí. Se siente dueño y habla de las cartas de colonos y certificados de compra de las tierras que conserva. La tradición que nosotros tenemos los fincarios no es solamente deforestar, hacer daños. Nosotros guardamos las orillas a los ríos. Son más de 1000 familias que habitan los 2 parques Cordillera de los Picachos y Parque Tinigua, donde funcionan 12 escuelitas rurales como esta desde hace 15 años. ¿Educación legal o ilegal? Yo pensaría que es legal, porque los decretos de conformación están firmados por el señor gobernador de su época. 1 hectárea, esta es 1 hectárea donada. El rector de la escuela, La Samaria, dice que antes del operativo los estudiantes estaban aumentando. Es bastante preocupante porque la deserción de mi institución comenzó a notarse, porque la mayoría de las personas que viven aquí en la comunidad pues son personas mayordomos que traen su 1, 2, hasta 3 niños, 4 niños, y al no haber más trabajo, sencillamente deben desplazarse a otro lugar, a otro sector, en busca de oportunidades. No muy lejos de allí, los ecos de la discordia llegan al padre Tobar, párroco de San Vicente del Caguán, quien analiza con preocupación este conflicto ecológico difícil de resolver. Yo valoro, ¿sí?, todo el proceso que han llevado los campesinos como campesinos, familias que están ubicadas allí, están asentadas con toda una historia, que llegaron con una problemática en lo económico y fueron forjando también su presente poco a poco. Esas son las familias que uno tiene que valorar, pero también viene lo contrario, que ha avanzado poco a poco todo un proceso de latifundismo, de terratenientes, donde muchas de estas personas que tienen grandes extensiones de tierra, haciendas, ni siquiera están en el lugar. Se ha logrado determinar que los grandes terratenientes poseen más de 5 fincas de más de 1 millón de hectáreas deforestadas, con más de 1.700 cabezas de ganado. Mientras no se delimite lo que pertenece a parques nacionales, mientras no se le dé claridad y un poco de tranquilidad a la misma gente de quienes están siendo afectados por estar ubicados en parques, quienes están fuera de los parques, la zozobra en este momento sigue creando muchísima tensión. La gente que vive en el interior de los parques hoy mira con desconfianza y la pregunta es la misma: ¿diálogo o fuerza con ellos? ¿Qué es lo que a usted más le preocupa, padre? La primera, que no se le tenga en cuenta a los campesinos, a los verdaderos colonos, su proceso y toda su historia, ¿sí?, para reconocerles que no llegaron a hacer un daño, llegaron a vivir de lo que la naturaleza podía proporcionar. La segunda es que se llegue quizás a otro operativo tan desproporcionado, que yo creo que es difícil que se repita, pero que se continúe un proceso de extinción de dominio a la ganadería de la misma gente, sin llegar a escucharlos a ellos. Porque nosotros en negociar en un medio de un conflicto de desplazamiento, pues no sería bueno, se desataría una guerra. Cuando usted me dice que una guerra, ¿a qué se refiere? O sea, ¿ustedes no saldrían del parque sino harían resistencia? Claro, nosotros haríamos resistencia, porque estamos reclamando los derechos de nosotros.
Nosotros tenemos derecho como cualquier colombiano. La Iglesia intenta mediar en las diferentes mesas de concertación en medio del clima enrarecido donde el diálogo no prospera. Dijo, inclusive el ganado sale, pero no vuelve a entrar. Padre, usted me está hablando que podría llegarse Eso puede a una generar, resistencia armada, claro, a y un más conflicto. si contamos con las disidencias. La disidencia en la zona ha sido respetuosa a lo que se ha llevado. ¿Está ¿sí? callada? Está callada. Pero frente a una resistencia donde la gente actúe y reaccione con más violencia, no porque lo quieran hacer, no podemos desconocer que detrás puede estar la disidencia apoyando un movimiento de esto. ¿Será cierto que las disidencias han sido respetuosas y calladas? La tensión entre los campesinos colonos y los ambientalistas aquí en el Parque Cordillera Los Picachos llegó hasta tal punto que las disidencias de la FARC en cabeza de Gentil Duarte enviaron este boletín amenazante al grupo de ambientalistas que vivían aquí en este lugar y pasaron de las amenazas a los hechos. En septiembre les quemaron la caseta y los ambientalistas tuvieron que salir del parque. En el 2018, las amenazas contra personal de parques se registraron en Picachos, Macarena, Tinigua, Sierra Nevada de Santa Marta, Chiribiquete, Tamaná, Farallones y Corales. Es muy grave para parques nacionales, nos afecta tremendamente nuestra actividad, que es la de la conservación de estas áreas, y si no hay unas condiciones de seguridad y orden público, esta actividad tan importante para el país como son, por ejemplo, las expediciones bio, no se pueden realizar. ¿Usted está avalando la operación Picachos de la manera como la desarrolló la Fiscalía? Nosotros respetamos la forma como la autoridad de la Fiscalía y de la Fuerza Pública adelantó un operativo ordenado por la Fiscalía, no faltaba más, es una entidad del Estado. No tiene reparo en decir que en los parques naturales del país ni más fincas, ni más ganado de engorde, ni coca. La destrucción voraz de la riqueza natural más grande de Colombia y del mundo, que el Estado pretende salvar y restaurar, debe ser mirada con cautela, pues el uso de la fuerza con las comunidades colonas podría devolvernos al principio del conflicto armado por la tenencia de la tierra. Una historia sin fin para el país. Marcela Pulido, Noticias Caracol.